Okay. Bueno, pues bienvenidos. La clase del día de hoy se trata acerca de María y los santos. La cosa con la Santísima Virgen María es que para muchos cristianos protestantes, las comunidades que salieron, se salieron de la Iglesia Católica desde el siglo XVI y que se han seguido dividiendo hasta la fecha, muchos de ellos tienen hasta una... no nomás que no la aman o no le dan devoción a la Virgen, sino que hasta en cierta manera la odian, ¿verdad? O la desprecian. Y ese es un malentendido de parte de estos cristianos, porque ellos piensan que la devoción mariana es algo que la Iglesia Católica inventó, después, que no es parte de la revelación divina, que no es parte de lo que Dios nos ha revelado, que es algo que nosotros le agregamos. Eso es lo que ellos dicen en general de todas las cosas con las que ellos no están de acuerdo. Pero sin embargo, la devoción mariana desde los principios de la Iglesia ha sido parte esencial de la fe católica. Y es esencial no porque la Virgen María sea el centro, sino porque la Virgen María recibió muchos privilegios de Dios, dado el papel que ella iba a tener en la salvación. Y el papel, pues qué papel más grande que ser la madre del Redentor, ser la mujer, una mujer, fíjate, no fue un hombre, fue una mujer por medio del cual Dios quiso entrar al mundo y formar parte de nuestra historia. Dios, omnipotente, el que hizo todas las cosas, él decidió venir al mundo como un bebé y estar por 9 meses en el vientre de una mujer. Y esta mujer pues tenía que ser una mujer muy especial. Y porque ella iba a ser la madre de Dios, Dios le concedió varios privilegios que son las 4 cosas que nosotros conocemos como los dogmas marianos. Es decir, las verdades que Dios nos ha revelado acerca de la Virgen, pero que son privilegios que Dios le dio porque iba a ser la madre de Dios, ¿verdad? Son cuatro cosas. Pero pues no nos adelantemos porque eso nos lo van a explicar en el video, ¿verdad? Más detenidamente. ¿Cuáles son estos 4 dogmas marianos y de qué se trata? Pero generalmente lo único que lo que los protestantes, ¿verdad? Muchas veces dicen es que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y que nosotros no podemos tener otros ídolos, ¿verdad? Y yo estoy perfectamente de acuerdo. ¿Ya? No debemos tener ídolos en nuestra vida. Dios es Dios y no hay nadie como Dios. María no es una diosa, es una mujer 100% humana. Y Jesús es 100% divino y 100% humano, ¿verdad? Porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad que recibió su carne humana del vientre de la Virgen. Todo lo que Jesús tiene como ser humano lo recibió de la Virgen, ¿verdad? Porque ella fue la que le dio la humanidad. Ella le compartió, le dio la vida humana a Jesús como madre, como mamá. Y Jesús pues no tiene un padre humano. Su padre es Dios, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre purísimo de la Virgen María. Y en ella se reúnen estas 2 vocaciones. Ella es virgen y es madre, ¿verdad? Entonces ella es una persona muy, muy, muy importante. Y nosotros pues la honramos, ¿verdad? Nos dice el 4º mandamiento, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y el hecho de que los protestantes digan que nosotros como católicos no debemos de darle devoción a la Virgen, nuestra fe católica nos dice que efectivamente nosotros debemos darle devoción a la Virgen y a los santos también. No en el sentido de que ellos son el centro de nuestra devoción, sino de que nosotros somos la familia de Dios. Y Dios en su familia tiene la mamá, es la Virgen, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, la mamá es la Virgen y todos nosotros somos hermanos. Y los santos no son otra cosa que nuestros hermanos mayores que ya llegaron al cielo, que están cerca de Dios y que pueden interceder por nosotros.
Si hasta los cristianos rezan unos por otros, ¿sí o no? ¿Ya? Hacen oración unos por otros. Y yo no veo cuál es el problema en que nosotros le pidamos oración a nuestros hermanos mayores que ya están en la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Como decimos en México, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Verdad? Si la iglesia es una, nosotros como iglesia, lo vimos por ejemplo, en el día que estudiamos sobre las postrimerías, que vimos acerca del cielo, del purgatorio y el infierno. Sabemos que los que están en el purgatorio y en el cielo, y nosotros estamos unidos porque es solamente una iglesia. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante en el purgatorio, la iglesia sufriente y la iglesia militante que somos nosotros que estamos todavía caminando en este mundo. Entonces, como somos una sola iglesia, la muerte no nos divide. O sea, nos divide porque no nos podemos ver otra vez, ¿verdad? Pero espiritualmente seguimos unidos en el espíritu, unidos en el Señor, y nuestros hermanos mayores y nuestros familiares, hasta, yo me imagino, tú has de tener algunos familiares en tus ancestros que fueron muy santos y que ya están en la presencia de Dios, que ya salieron del purgatorio, ¿verdad? Si llegaron al purgatorio, y que ya están delante de Dios. ¿Por qué yo no puedo pedirle a mis hermanos que ya están allá que hagan intercesión por mí, que rueguen a Dios por mí, especialmente a la Santísima Virgen María? Y lo vamos a ver por qué su papel es tan importante, porque ella es la madre de Jesús. Y lo van a mencionar en el video, pero me gusta a mí decirlo aquí. En el reino de Israel, la reina, ¿quién es generalmente la reina cuando hay un rey? Generalmente es su esposa, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en Inglaterra no, porque la reina es la reina y su esposo es el príncipe, ¿verdad? pero generalmente el rey tiene su reina y su reina es su esposa. Estos son los reyes, digamos, hasta cierto punto modernos, ¿verdad? Pero en el reino de Israel no era así. ¿Por qué? Porque los reyes en aquellos tiempos tenían muchas mujeres, ¿verdad? Desde siempre, o sea, el adulterio y la poligamia no están bien, ¿verdad? Desde siempre, pero pues en aquellos tiempos así estaba la cosa. Y los reyes tenían muchas mujeres, y el rey David tenía no sé cuántas mujeres y cuántas concubinas y no sé qué, un montón de mujeres que tenía el rey. Entonces la reina pues no podía ser una de sus esposas. La reina en el reino de Israel era la mamá del rey. Ella era la reina madre. Y en el reino de Israel, cuando una de las esposas entraba al lugar donde estaba el rey, la esposa se inclinaba, ¿verdad? Y le hacía homenaje al rey. Cuando entraba la reina madre, el rey se levantaba de su trono y le daba homenaje a la reina madre. Así era en el reino de Israel. El rey siempre le honraba a su mamá. Así. Y como decía, como a mí me gusta decir, así está el abarrote y háganle como quieran, ¿verdad? Y Jesús es un judío y él es el rey no solamente de Israel, pero el rey universal. Y él, en cierto sentido, por esa tradición del reino de Israel, por esa tradición, nosotros como católicos que seguimos, digamos, la fe católica cumple la fe judaica. Es el cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo de Israel, se cumplieron en Jesucristo. Y Jesucristo como rey, él sigue la tradición hasta cierto punto del reino de Israel, de que la reina no es, pues su esposa pues es la iglesia, ¿verdad? Pero su madre es la reina madre, ¿verdad? Por eso nosotros desde siempre, la iglesia católica ha honrado a la Virgen como la reina madre, ¿verdad? Jesús es el rey, el hijo de David, el heredero, el rey eterno, y María es la reina, ¿verdad? Entonces, nosotros no ofendemos a Dios cuando honramos a la Virgen. Ni Dios se pone celoso porque nosotros honremos a la Virgen y a los santos. A veces nosotros por ignorancia no conocemos bien nuestra fe y a lo mejor no sabemos cómo expresarla de una manera más adecuada. Y pudiera parecer, ¿verdad?, que estamos dando hasta cierto punto escándalo a personas con fe débil, ¿verdad?, como los protestantes,
que piensan que nosotros ponemos a la Virgen en el lugar de Dios, ¿verdad? Y no es así. Nosotros a lo mejor, pues, te digo, por la simplicidad, que no sabemos cómo expresar las cosas bien como son, ¿verdad? Por supuesto, Dios es Dios, la Virgen no es Dios, pero es la mamá de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué más honor puede ella recibir que lo que ella ha recibido de parte de Dios mismo? ¿Verdad? Pero bueno, ahora, entonces en este video que vamos a ver, que vas a ver, yo ya lo vi, ya lo revisé y todo. Son los 4 dogmas básicos que la iglesia enseña acerca de la Santísima Virgen María. Son 4. Los últimos 2 son muy tardíos en cuanto a definirse como dogmas, pero no significa que el momento en que se definió un dogma es el momento en que la iglesia comenzó a creer eso. No, cuando la iglesia declara un dogma, ahora, ¿qué es un dogma? Te preguntarás, ¿verdad? Un dogma es una pronunciación formal de parte del magisterio de la iglesia, en este caso de parte de un papa o de un concilio ecuménico. De un papa o del magisterio, como vimos, ¿verdad? El magisterio, como las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio son las fuentes de la revelación, ¿verdad? Entonces, cuando el magisterio pronuncia formalmente una verdad, es lo que se llama un dogma, que significa simplemente una enseñanza, ¿verdad? Los últimos 2 dogmas o enseñanzas acerca de la Virgen que se pronunciaron formalmente, lo único que indica cuando la iglesia hace esto, indica que ya terminamos de platicar de esto y así está la cosa. Y esto es lo que creemos como católicos. Ya no necesitamos discutir esto más. Esto ya está bien discutido, ya platicamos, ya nos dimos cuenta, y esto es lo que reveló Dios, ¿verdad? Los últimos 2 dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción, se definió en 1854, o sea, no hace ni 200 años. Y el dogma de la Asunción de la Virgen se definió en 1950, o sea, el siglo pasado, ya no hace mucho. Pero el hecho de que sean hasta cierto punto tardíos, como dogmas definidos por la iglesia, no significa que la iglesia no creía en estas cosas desde antes. Simplemente dice, los definió ya. Dice, pues no lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer ahorita. Así está la cosa. La Virgen y ya nos da las verdades que Dios ha revelado acerca de la Virgen. Y todos los dogmas, los 4 son importantes porque Jesucristo está en el centro de cada uno de los dogmas marianos. Lo que creemos acerca de la Virgen afirma algo acerca de Jesucristo. Por ejemplo, el primero es que la Virgen es siempre virgen. Antes del parto, durante el parto y después del parto, ella permaneció virgen, siempre. ¿Y esto qué significa? Pues que la vida de la Virgen María estaba consagrada 100% a Jesucristo. Todo lo que es ella es para Jesús. Y el dogma de la maternidad divina, o sea que María es la madre de Dios, lo que está definiendo es que Jesucristo es Dios. Y que ella es la madre de Dios. Algunas personas dicen, no, pero es que ella nomás era la mamá de la parte humana de Jesús. Pero el problema con eso es que las mamás no nomás dan a luz a una parte de una persona, dan luz a la persona, ¿verdad? Ni modo que tú digas, tú eres la mamá nada más de la parte humana de tu hijo y tú no eres la mamá de su alma. Pues no, así no está la cosa, ¿verdad? Tú eres la mamá de tu hijo y se punto, ¿verdad? Así, María es la madre de Dios porque es la madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. De la Inmaculada Concepción, lo que define es la relación entre el pecado original y por qué María fue concebida sin pecado. ¿Verdad? Eso es lo que significa la Inmaculada Concepción. Muchos católicos, pues casi todos los protestantes, ¿verdad? Pero algunos católicos no saben que la Inmaculada Concepción
se refiere a la concepción de la Virgen, no de Jesús. Se refiere a que el momento en que la Virgen fue concebida en el vientre de su mamá, Santa Ana, fue concebida sin el pecado original. Todos nosotros, cuando nacemos, somos concebidos con pecado, en pecado original. No porque la relación de los esposos sea pecado, pero porque en cierta manera compartimos la naturaleza caída de nuestra raza humana. Nacemos en pecado original. A la Virgen se le dio el privilegio de ser concebida sin pecado. Desde el principio, el primer instante de su vida, ella fue concebida sin pecado. Y el problema que tenían los teólogos, ¿verdad?, para definir esto es cómo es posible, porque la Virgen llama a Jesús Dios mi Salvador. ¿Cómo puede ser él su Salvador si fue concebida sin pecado? ¿Verdad? Entonces estaban pensando, y la manera como ellos por fin definieron esto es que verdaderamente María fue salvada por Jesús, pero fue salvada de una manera muy peculiar, porque, por ejemplo, cuando nosotros recibimos el bautismo, en ese momento el Señor nos sana del pecado original, y es un milagro de gracia. A María le aplicó esa sanación en el mismo momento en que ella fue concebida. Es la única diferencia, ¿verdad? Pero hace una diferencia muy grande, porque como ella fue concebida sin pecado, ella no fue tocada por el pecado en ninguna manera en su vida. Ni tuvo el pecado original, ni cometió pecados personales. Entonces, ella es santísima, ¿verdad? Y es un caso único, ¿verdad? En toda la historia de la iglesia y la historia de la humanidad, es un caso único. ¿Y por qué Dios le dio este privilegio? Porque ella iba a llevar en su seno al Dios eterno. Y él tenía que preparar para su hijo una morada digna que lo pudiera llevar, porque Jesús es santo, es Dios. Y una persona, un pecador, una pecadora no lo hubiera podido llevar en su seno o sea, hubiera hecho como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, por eso, en vista de su papel como madre de Dios, Dios le concedió este privilegio de que el fruto de la redención, de que el sacrificio de Jesús, el fruto de esa redención se le iba a aplicar a ella en el momento en que fue concebida. Y no hasta que fuera bautizada, sino desde antes. Otra persona recibió algo parecido, que es San Juan Bautista, en el vientre de su mamá durante la visitación. Cuando María saludó a Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó de gozo en su seno, ¿verdad? Muchas personas ven esa escena como el momento en que Juan Bautista recibió el bautismo, ¿verdad? Bueno, no el bautismo formalmente, pero fue como recibió esa gracia, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo los detalles? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero en cuanto a la Virgen, de eso se trata la Inmaculada Concepción. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción nos dice acerca de la Virgen, acerca de Jesús, que Jesucristo pues es santo, es el Hijo de Dios, y que Él se preparó para sí una morada digna para entrar en el mundo, que fue la Virgen María, una persona que manifestó la grandeza y el poder de Dios, ¿verdad?, en recibir estos privilegios por el papel que ella iba a desempeñar, decirle sí a Dios y darle luz a su Hijo, ¿verdad? Bueno, y el último dogma de la Asunción de la Virgen, lo que nos da a nosotros es el hecho de que primero que nada que Jesucristo murió y resucitó y en su cuerpo humano se fue al cielo. La Virgen, como no tenía pecado, tampoco podía experimentar la corrupción. La muerte es una consecuencia del pecado. Y hay otras cosas que son consecuencias del pecado, podrían decir algunos, ¿verdad? Pues el sufrimiento, el cansancio, las cosas todas que sufrimos en la vida,
de cierta manera son consecuencias del pecado por nuestra naturaleza caída. Y dice, y la Virgen sufrió esas cosas, entonces pues ella también era pecadora, ¿verdad? Y dice, no, la Virgen sufrió en unión con Jesús, que Jesús tampoco tenía pecado y sin embargo sufrió. Y sufrió a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Pero la Virgen compartió con él el sufrimiento también. Y ella experimentó pues todo lo que experimentamos como seres humanos, pero como ella era inmaculada y no tuvo pecado, ni pecado original, ni pecado personal, entonces ella no podía experimentar en su cuerpo la corrupción y Jesucristo tampoco experimentó la corrupción porque era santo y resucitó entre los muertos. Entonces la iglesia nos enseña que la Virgen también, en este dogma de la Asunción, la Virgen fue levantada en cuerpo y alma al cielo. Es decir, su tumba también está vacía, así como la de Cristo. La tumba de Cristo está vacía y puede uno ir a visitarla allá en Israel. El sepulcro de la Virgen también está vacío, ¿verdad? No hay rastros de su cuerpo. Y la iglesia desde los principios tiene es parte de la tradición apostólica, no está en la Biblia, pero es parte de la tradición apostólica, que los apóstoles incluso fueron testigos de la asunción de la Virgen, en el sentido de que ella vivía con el apóstol San Juan, ¿verdad? Y desde el principio está esta parte de creer acerca de la Virgen, que Jesucristo se la llevó enterita al cielo, ¿verdad? Ahora que si se murió la Virgen o no se murió, eso la iglesia no nos dice lo que tenemos que creer. Unos dicen que no murió y que se fue directamente al cielo, otros dicen que no que murió, pero que se durmió y el Señor la elevó, se la llevó al cielo, ¿verdad? Y entonces en el cielo ahorita hay dos personas que tienen su cuerpo, que es la Virgen y Jesús, ¿verdad? Y todos nosotros nos vamos a esperar hasta el día del juicio final para recibir nuestros cuerpos de regreso, ¿verdad? Y entonces pues ya estar completitos como seres humanos en la eternidad con Dios. Pero bueno, entonces pues ya hablé demasiado, pero ahorita te voy a mandar pues pues sí, vamos a leer las lecturas de la Biblia. Vamos a leer porque esos pasajes son muy importantes en la devoción, en la enseñanza sobre la Virgen. El pasaje de Lucas, que está muy largo. Entonces, ¿qué te parece si lo lees del 55, no, del 39 al 45? Luego yo leo el de Juan, nomás para darle un pequeño break. Y luego nos regresamos a 46 y 55. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal? Tú nos lees primero de Lucas. Del 39 al 45, ¿no? El 39 al 45. En aquellos Lucas. días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, y derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres,
en favor de Abraham y su descendencia para siempre. 55, ¿eh? ¿O no? Hasta el 55. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Y ahora yo voy a leer acerca de la lectura del... A ver, permíteme. La lectura del Evangelio de San Juan, del capítulo 2, del 1 al 11. Es el relato sobre las bodas de Caná, que es que se conoce en el Evangelio de San Juan como la primer señal de Jesús. Muy bien, el primer signo del reino. Y dice así: 3 días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda, y lo estaban también Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No les queda vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que utilizaban los judíos para sus ritos purificatorios, con una capacidad de entre 60 y 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al organizador del banquete. Así lo hicieron, y en cuanto el organizador del banquete probó el nuevo vino, sin saber su procedencia, solo lo sabían los sirvientes que lo habían sacado, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino de calidad mejor, y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para la última hora. Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea. Manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Cafarnaún acompañado por su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos cuantos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, pues vimos en estos 2 pasajes, en el de Lucas, es la visitación, ¿verdad? Que mencioné un poquito antes, y también el Magnificat, ¿verdad? Que también lo mencioné porque María dice, mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, ¿verdad? Y en el pasaje sobre las bodas de Caná, pues vemos ahí muy claramente el papel de intercesora que tiene la Virgen por nosotros. No era el tiempo de Jesús todavía, pero María le dijo: mijo, hay que hacer un milagro aquí, ¿verdad? Y él dijo: pero yo no tengo nada, no es mi hora todavía. Y dice: no. Hagan lo que él les diga, ¿verdad? Como buena mamá judía, ¿verdad? Y pues ahora sí que él tuvo que hacerlo porque su mamá se lo pidió, ¿verdad? Y no solo eso, también vemos al final del pasaje cómo se mencionan a los hermanos de Jesús. Y eso también nos lo van a explicar en el video, pero es porque en aquel tiempo no había tantos términos para describir a cada miembro de la familia. Hermanos eran todos los miembros de tu familia, tus tíos, tus primos, tus cuñados, tus parientes lejanos. Pero incluso hay unos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento que hablan acerca de que, y este señor con todos sus hermanos, que eran 500, ¿verdad? Imagínate, pobre mamá. No, hermanos porque eran hermanos, primos, tíos, cuñados, parientes allegados y colados, ¿verdad? Entonces, hermanos era como la familia extendida, ¿verdad? Y es porque, pues, los protestantes, ¿verdad?, quieren leer la Biblia y la leen fuera de su contexto, el contexto histórico en el que se escribió y el contexto lingüístico, cómo eran los idiomas, cómo era el idioma en el que se escribió. Pero pues bueno, entonces sí hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en que se mencionan a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Pero no dicen los hijos de María, son los hermanos de Jesús, es decir, los parientes, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Entonces, pues sin más por el momento, vámonos a ver el video y nos vemos aquí en media hora. ¿Ok? Bueno, gracias.
Bueno, pues bienvenidos de regreso una vez más aquí a la clase y vamos a ver. Entonces, algunas cosas, pues ya expliqué algo acerca de la Inmaculada Concepción. Ese dogma, como ya lo he dicho anteriormente, se definió en el año 1854 por el Papa Pío IX. Y esto es lo que dice el dogma, así como está escrito en el documento oficial. Dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que afirma que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, por una singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Definimos que esta es una doctrina revelada por Dios y por esa razón debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Ya? Y ese es un ejemplo de un dogma. Es algo muy sencillo, pero que tiene mucho significado, ¿verdad? Y lo mencionaron en el video también, ¿verdad? Porque en estas pequeñas frases, que es un parrafito nada más, dice la Santísima Virgen María. Me habla del primer dogma, ¿verdad? La virginidad perpetua de la Virgen. ¿Verdad? Desde el primer instante de su concepción, por una singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. ¿Verdad? Y otra cosa, porque mencionaron a los santos así muy rapidito en el video, pero vemos que aún en las Sagradas Escrituras hay testimonio acerca de los santos. Por ejemplo, en la carta a los hebreos, los santos se representan como una nube de testigos, ¿verdad? Y que los ejemplos de su vida santa nos animan para que a los que estamos en la tierra nos alejemos del pecado y perseveremos en nuestra fe. ¿Verdad? Dice, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube, dice la carta a los hebreos. Deshagámonos pues de nuestras cargas inútiles, en especial de nuestras ataduras al pecado, para poder correr hasta el final la prueba que nos espera, ¿verdad? Es decir, aún en la carta a los hebreos, esto es en el capítulo 12 de la carta a los hebreos, habla de una nube de testigos que nos animan a perseverar en la fe y a ser fieles a Dios y a deshacernos de nuestros pecados para poder vivir una vida digna de Dios. Esos dos capítulos, el 11 y el 12 de la carta a los hebreos, son muy importantes en cuanto a entender esto de los santos. Muy bien. Ahora, después de que después de ver los videos, pues ahí en el video se nos presentó a María, no solamente con sus 4 dogmas marianos o las cosas que la iglesia enseña acerca de la Virgen, pero también se nos presentó como ella es una intercesora y es una intercesora poderosa, ¿verdad? Así como el rey de Israel, cuando alguien quería algo, iban con la reina, no iban directamente al rey, iban con la reina y le decían, pues es que quiero que le digas al rey esto, ¿verdad? Y la reina, como tenía pues realmente tenía bastante poder en el sentido de que su hijo siempre tenía acceso a su hijo, ¿verdad? Al rey, y ella iba con él y le iba a presentar, ¿verdad?, las necesidades de los súbditos. Es algo parecido a lo que hace la Virgen. Ella es nuestra intercesora, pero no solamente nuestra intercesora, porque también es nuestra madre. Y aquí, a través de los siglos, se ha desarrollado en cierto sentido la devoción mariana en comprender más profundamente cuál fue su papel. Y aún hasta nuestros días, su papel es importantísimo, ¿verdad? Porque nosotros no nos damos cuenta, pero ella es verdaderamente nuestra madre. No es nomás porque no es un título honorario, ¿verdad? Como no sé si sepas, aquí a veces en las universidades otorgan títulos honorarios a personas
que no estudiaron la carrera, pero les dan un título honorario, ¿verdad? Es como una manera de honrar a la gente. Dice, no, pues aquí está, es un licenciado honorario, ¿verdad? O sea, le dieron el título, pero nunca estudió, ¿verdad? Pero la Virgen, ella es verdaderamente nuestra madre en el orden espiritual, en el orden de la gracia. Y si nos ponemos a pensar en esto, Jesucristo recibió su humanidad de ella. E incluso en los himnos, ¿verdad? En los cantos sagrados, hay uno que me encanta mucho, me gusta mucho, pero dice esto, está alabando a la Eucaristía, al Santísimo Sacramento, y dice el verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, ¿verdad? Entonces Jesucristo recibió su humanidad sagrada de la Virgen, ¿verdad? Y ella es verdaderamente la madre de Jesús. Y también es nuestra madre, porque nosotros al recibir el bautismo nos conectamos con Jesucristo. Y en cierta manera, no en cierta manera, de manera espiritual, ella verdaderamente es madre nuestra también, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios por adopción y por nuestra unión por Jesucristo por medio del bautismo. Y esta unión es una cosa verdadera, no es un símbolo, no es una cosa honoraria, no es nomás así algo que nos imaginamos que es como es, pero verdaderamente nos unimos a Cristo por el bautismo. Y porque estamos unidos a Cristo, María es también nuestra madre. Es madre de Jesús, madre de Jesucristo, tanto la cabeza como los miembros. ¿Verdad? Cuando nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, el cuerpo que recibió Cristo lo recibió de la Virgen. Y nosotros somos, como cuerpo de Cristo, somos también hijos de la Virgen. Entonces, incluso en algunas apariciones marianas, ¿verdad? Algunos de los visionarios, especialmente en Medjugorje, le preguntaron a la Virgen, ¿verdad? ¿Qué onda con los protestantes que no te honran, ¿verdad? Que no te quieren, que a veces hasta te ofenden, ¿verdad? Y ella dijo, pues mira, ellos también son mis hijos, aunque no quieran, ¿verdad? En cierto sentido dice, también son mis hijos, aunque no quieran, y yo como quiera los quiero y los amo porque también son mis hijos, ¿verdad? Entonces es una cosa muy, muy hermosa acerca de la Virgen. Y ahora esto no es parte de la clase, ¿verdad? O de la enseñanza oficial de la iglesia en cuanto a la Virgen. Pero todas estas diferentes apariciones marianas son cuando, no sé si te haya llegado la noticia, pero la Virgen María se ha estado apareciendo en muchos lugares, ¿verdad? A través de la historia. La primera aparición histórica fue Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Así importante que tuvo mucha consecuencia. Eso sucedió apenas cuando ya los españoles vinieron al Nuevo Mundo, aquí a América, y estaban conquistando, o sea, ya habían conquistado, ya habían ganado la guerra contra los aztecas, y ellos estaban pues dominando en México y en todas partes, y junto con los conquistadores venían los evangelizadores, y eran católicos, sacerdotes franciscanos, jesuitas, dominicos, religiosos, que vinieron a enseñar a estos pueblos a proclamar la buena nueva, a compartirles con ellos la noticia de que Dios se había hecho hombre en Jesucristo. Y ya habían pasado 10 años desde la conquista hasta el momento en que se apareció la Virgen de Guadalupe. Y ella, en esos años, los franciscanos pues habían batallado mucho trabajando y tratando de compartir el evangelio con estos pueblos, pues que eran paganos, ¿verdad? No conocían nada de la religión y habían tenido pues muy poquito éxito, ¿verdad? Unos cuantas personas se habían convertido en 10 años y entre esas cuantas personas estaba incluido Juan Diego, que por cierto hoy es el día de su fiesta, ¿verdad? De San Juan Diego. Este indio que iba camino a misa cuando la Virgen María se le apareció. Fue importantísima este evento de Guadalupe para las Américas. ¿Por qué? Porque fíjese, había pasado ya 10 años desde que desde la conquista hasta el momento de la aparición de la Virgen, y el éxito de los misioneros católicos
fue muy poquito. La gente no se quería convertir, querían seguir con su religión pagana, pero bueno, e incluso a escondidas hacían sus sacrificios humanos, ¿verdad? O sea, cosas así, medias, pues eran feas, ¿verdad? La manera como ellos tenían su religión pagana. Y cuando se apareció la Virgen, y se le apareció a este indio que él se había convertido y se había bautizado, él y su esposa ya había muerto para entonces, él iba camino a la doctrina, a aprender más de su fe, ¿verdad? Así como aquí mis queridos miembros del RICA, ¿verdad? Él iba camino a la doctrina, a aprender más de su fe, e iba a misa, y fue cuando la Virgen se le apareció. Y ella dijo en sus apariciones que era importantísimo que fuera él su embajador. Dice que vaya con el obispo y que le pida que me construya este templo, ¿verdad? Y cuando después de estas apariciones, las conversiones, en 10 años, 10 millones de personas se bautizaron. Dicen los indios, cuando veían la imagen de la Virgen de Guadalupe, todo lo que está parte de su imagen, les hablaba acerca de lo que ellos entendían, cómo ellos entendían el universo, ¿verdad? Porque estaba ella vestida con un vestido que representa la tierra, ¿verdad? Porque tiene flores y es de color así como tierrita, ¿verdad? Es como rojito, y luego estaba cubierta de un manto de estrellas, ¿verdad? Y estaba tapando al sol, estaba parada sobre la luna, ¿verdad? Y todos estos eran dioses de ellos. Ellos adoraban a todas estas criaturas como dioses. Pero sin embargo, y luego ella estaba vestida como una princesa azteca, ¿verdad? Pero aunque estaba vestida como princesa azteca, sus manguitas eran las manguitas que usaban los esclavos, ¿verdad? Entonces, todo en la imagen de la Virgen de Guadalupe les hablaba a ellos de que ella era una princesa, pero que aunque era princesa, ella estaba tapando todas estas cosas de la creación y la estaban rodeando a ella, y ella estaba dándole culto porque su cabeza está inclinada como en signo de reverencia, le está dando culto a alguien que ellos no pueden ver, ¿verdad? Entonces, toda la imagen les estaba apuntando al único Dios verdadero, ¿verdad? Para que ellos pudieran dejar todos sus dioses paganos y pudieran entregarse al Dios verdadero. Otra cosa, en su vestido hay una florecita en su pancita, ¿verdad? Porque se ve que está embarazada en esa imagen de la Virgen de Guadalupe, porque tiene el cinturón negro que usaban las mujeres embarazadas en su pueblo azteca, y tiene su pancita. Y en la pancita tiene un símbolo que era parte de la iconografía de los aztecas, que representaba el quinto sol, ¿verdad? El quinto sol era una leyenda en su cosmología, en su religión, de que iba a llegar un momento en que Dios iba a venir a ellos en persona. Ellos, por alguna razón, el Señor se los había revelado a ellos en su propia religión y algo así, de que Dios iba a venir a ellos en persona. Y el símbolo de este Dios en persona que iba a venir a ellos estaba en la pancita de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, el niño que ella llevaba en su vientre era el Dios que iba a venir a visitarlos y a vivir con ellos, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, todos los elementos de la imagen de la Virgen de Guadalupe le hablaron a este pueblo pagano de los aztecas y de los indios nativos en México. Y cuando ellos veían la imagen y escuchaban el evangelio de los padres, ¿verdad? De los sacerdotes católicos que estaban predicándoles, tratándoles de enseñar la religión, ellos veían la conexión. Y en esos 10 años después de las apariciones, prácticamente todo México se hizo católico, ¿verdad? Porque gracias a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y hasta la fecha, aunque los cristianos protestantes han hecho muchos estragos, ¿verdad? En la fe católica en México, y más que nada la cultura secular, ¿verdad? La cultura pagana que nos está invadiendo en todas partes, pero hasta la fecha, México es el país más católico del mundo, ¿verdad? Y mucho tiene que ver la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya me fui por la tangente,
Pero estas apariciones, la iglesia las estudia y luego las aprueba. Cuando las aprueba, cuando la iglesia dice las apariciones de la Virgen de Guadalupe están aprobadas por la iglesia no está diciendo que la Virgen se apareció. Lo que la iglesia dice es que la enseñanza y el mensaje que se proclama a través de estas apariciones está de acuerdo a la fe cristiana, que no hay nada que contradiga la fe de Jesucristo, ¿verdad? Y esa fue la primera aparición, la Virgen de Guadalupe. Después vino la aparición en Lourdes, en Francia. De ahí viene el nombre de Lourdes, ¿verdad? Lourdes era un pueblito y fue donde se apareció la Virgen, y eso fue 3 años después de que se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y lo curioso que se le apareció a una niña, Bernardita, y esta niña era muy ignorante, pues era una niña pobre, ¿verdad? Una niña pobre, ignorante, que tenía asma, enfermita y todo. Y la Virgen se le apareció y en una de sus apariciones ella le dijo a la niña, le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y la niña eso le dijo al padre, porque pues nomás la niña la veía, la gente no lo veía, nomás ella la veía. Y hasta la fecha, el milagro que pasó fue que la Virgen le pidió que escarbara, y escarbó y saltó un manantial de agua de ese lugar. Y hasta la fecha esa agua sigue, es un río que está en Lourdes, y mucha gente va allá para sanarse, porque en ese río ha habido muchos milagros, ¿verdad? De que gente se sana. Pero el caso es que el hecho de que la Virgen le dijo a ella, yo soy la Inmaculada Concepción, y eso fue 3 años después de que se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y el padre le dijo, ¿eso fue lo que te dijo? ¿Que ella es la Inmaculada Concepción? Y dice, sí. Y dice, ¿y tú sabes qué es la Inmaculada Concepción? Y la niña pues dice, pues no. Eso fue lo que ella me dijo y yo no sé qué significa, ¿verdad? Porque en aquellos años, pues para que llegaran las noticias desde Roma hasta todo el mundo, pues tomaba bastante tiempo. Entonces los padres no habían tenido tiempo de enseñar acerca del nuevo dogma, ¿verdad? Entonces fue una de las señales de que era una aparición auténtica, ¿verdad? Luego después hubo otra aparición en Fátima. Esto fue en 1917. Fátima está en Portugal. Y en esas apariciones, que yo creo que es una de las más famosas, ¿verdad? Que se le apareció a 3 niñitos, igual, 3 niñitos pobrecitos de 9 y 10 años, ¿verdad? Que eran pastores, estaban ahí con sus chivitas en el monte, y la Virgen se les apareció y les dio, pues, sus mensajes y todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando estas cosas suceden, ¿verdad? Esto se llama revelaciones privadas, ¿verdad? Nosotros como católicos somos libres de creer o de no creer en estas revelaciones privadas, ¿verdad? Y cuando la iglesia las aprueba, lo que nos dice, la iglesia nos quiere decir es que el mensaje y las cosas que están relacionadas con estos eventos no son contrarios a la fe cristiana. Y de hecho, también al aprobarlas, nos dice que que nosotros podemos beneficiarnos con estos mensajes. Podemos beneficiarnos no porque le agregan nada a la revelación pública, ¿verdad? Lo que se le llama el contenido de la fe católica, pero nos pueden ayudar en nuestros tiempos. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe fue una gran ayuda para el pueblo mexicano, que pudiéramos nosotros aceptar la fe de Cristo, ¿verdad? Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, México a lo mejor todavía sería pagano, ¿verdad? Bueno, pues es muy pagano en muchas costumbres, ¿verdad? Pero gracias a la Virgen, el pueblo mexicano se convirtió a Jesucristo, ¿verdad? Y igual gracias o sea, se ha aparecido en diferentes ocasiones con un propósito específico. Y como te digo, nosotros como católicos no estamos obligados a creer en ninguna de estas cosas, pero pues tampoco los vamos a negar, ¿verdad? Son cosas que han tenido mucha consecuencia en el mundo.
Y pues es bueno, es bonito. Vemos, y esto es, te digo, todavía les estoy diciendo cosas en cierto sentido de revelación privada, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino la primera vez, San Juan el Bautista fue su heraldo, ¿verdad? Fue el que vino delante de Jesús para preparar el camino del Señor. Él proclamó arrepentimiento al pueblo de Israel y los preparó para la venida de Jesucristo. Y cuando él terminó su ministerio, Jesús comenzó su ministerio público y después Juan Bautista fue martirizado, murió y Jesús terminó su ministerio público. Esto, una vez más, esto es nomás revelación privada, pero yo creo que preparar el mundo para la segunda venida de Cristo, Dios Jesús ha mandado a su mamá. Primero en Guadalupe la mandó, fíjense, esas apariciones fueron tempranito en la mañana, como a las 6 de la mañana. Las apariciones en Lourdes fueron a las 9 de la mañana. Las apariciones en Fátima fueron a mediodía. Y ahorita la última aparición que todavía no aprueba la iglesia porque no han terminado es en Medjugorje, en Yugoslavia. Era Yugoslavia, ahora es otro país. Allí se está apareciendo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces vemos así como una progresión, ¿verdad? En las apariciones, pero esto es nomás así en mis pensamientos, ¿verdad? Que son señales de los tiempos, ¿verdad? De que yo creo que Jesús está preparando al mundo para su segunda venida a través de estas apariciones marianas, ¿verdad? Y esto obviamente son revelaciones privadas, ¿verdad? Y no tenemos que creerlas porque no son parte de la revelación de la fe de Jesucristo, pero yo digo que sí son parte de los signos de los tiempos que tenemos que ponernos listos, ¿verdad? Y saber discernir. Pero bueno, vamos a volver aquí al tema de María y los santos. Primero que nada, ¿por qué? Pregunta para ti, Elizabeth. ¿Por qué los católicos honran a los santos? ¿Y por qué las oraciones de los santos son poderosas? Yo creo que, pues María, lo que yo entendí, que María es muy importante porque es la madre de Dios, es la reina y está cerca de Él. Y cuando hacemos oración, pues podemos pedirle a ella para que interceda ante Él por nosotros, por sus hijos. Pues no sé qué más. Muy bien. ¿Y acerca de los santos? ¿Qué me dices acerca de los santos? ¿Por qué podemos nosotros pedirle, por ejemplo, a San Francisco que haga oración por nosotros? O a San Pedro, o a, no sé, Elizabeth, por ejemplo, tú le puedes hacer oración a Santa Isabel. Isabel es el nombre en inglés de Isabel, ¿verdad? Sí. Porque, a ver. Pues yo pienso lo mismo, que para que intercedan ante Dios. Yo la verdad no tengo así como un santo, así como yo siempre pido, bueno, a veces a la Virgen, sí. Ahora que estaba enfermita, sí le pedí, le dije intercede por mí, a ella, y directamente a Dios también. Entonces, pues son importantes, yo creo que es como interceder, nada más, honrarlos, pero no, pero como dicen los que son los cristianos, es mucho lo que se acerca especialmente de la Virgen, hablan como que no, como que ella no es nadie, como a lo que yo estaba cuando estaba allá, es como que ella no, pues como que tuvo más hijos, como que no era así como que totalmente virgen porque tuvo más. Sí escuché todo eso que yo ahorita vi y vi en el video, tienen
pues es bien interesante para mí porque está muy explicado, está muy bien todo lo que dice y lo que yo escuché allá, pues sí, es todo lo que a ella no la, pues como que no la toman en cuenta. Ella no es nada así. Eso es lo Sí, que ellos nos hacían creer, pero yo, pues me gusta mucho esto porque estoy descubriendo muchas cosas y, y claro que no es como ser fanático, como que se le honra, ¿verdad? A la Virgen, ajá, sí, pero no es como ponerla así como, no sé, es como sí, ellos lo no. decían. Sí, es que ellos piensan que la ponemos en el lugar de Dios y no es el caso. No es el caso. Pero piensa, lo que pasa es que nosotros, todos seres humanos, tenemos mamá. La hayamos conocido o no, con sus defectos, virtudes y cualidades, todos tenemos mamá, si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces es muy natural para nosotros querer mucho a nuestra mamá, especialmente si nuestra mamá fue una buena mamá, que se preocupó por nosotros, que nos ayudó, que nos alimentaba, que nos cuidaba. Es muy, en todas las culturas, en todo, como seres humanos, es muy natural para nosotros querer a nuestra mamá. Pero entonces, a veces, digamos, en nuestra devoción mariana es lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros podemos relacionarnos con María como nuestra mamá, porque verdaderamente lo es. En el orden de la gracia, ella es nuestra madre. Y pues la podemos querer mucho y a veces somos medios empalagosos como hijos, ¿verdad? Y a otros, pues, no sé si les dan celos o qué, ¿verdad? Pero, pero a veces dicen, no, es que es una exageración, ¿verdad? Y la verdad no es, porque con nuestras mamás podemos abrazarlas, besarlas, quererlas, llevarles flores, llevarles serenata, podemos darnos gusto amándolas, ¿verdad? Y con la Santísima Virgen María es lo mismo. A mí me encanta cantarle a ella, me encanta llevarle flores, ¿verdad? Especialmente ese día de la Virgen de Guadalupe. Y, y pues, pues es una cosa que nosotros legítimamente podemos hacer, expresarle amor a nuestra mamá. Y en ese sentido, pues, ni hablar, ¿verdad? ¿Qué nos pueden criticar por querer a nuestra mamá? Pero pues bueno, en cuanto a los santos, son tres cosas que ellos nos dan. Primero, el ejemplo de su vida. Es una manera concreta en que nosotros cuando vemos cómo ellos vivieron su fe, nosotros podemos beneficiarnos con los buenos ejemplos que nos dieron. ¿Verdad? Otra, son intercesores, porque como están cerca de Dios y ya están en la presencia de Dios, están cerquita de Dios allá en el cielo, ellos tienen, en sus oraciones realmente tienen más poder que las de nosotros. ¿Verdad? A ver, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Así está la barrota. Y otra es que ellos muchas veces también dejaron escritos. Y de lo que escribieron y de lo que enseñaron también nosotros nos podemos beneficiar. Entonces esas son cosas que los santos nos ofrecen, el ejemplo de su vida, su enseñanza y su intercesión. ¿Verdad? Tres cosas. No sé si lo mencionaron en el video, pero eso es. Ahora, ¿me puedes decir brevemente los cuatro, uh, los cuatro dogmas marianos? Pues, sí. El primero, María es la Madre de Dios. María. Muy bien. El segundo, Inmaculada Concepción. Ajá. Y la tercera, la Perpetua Virginidad de María. Ajá. Y cuarta, la Asunción de María. La Asunción de María, muy bien. Esos son los cuatro dogmas marianos. Y ahora el hecho de que María fue concebida inmaculada fue, ¿cuáles fueron las razones? ¿Por qué tenía ella que ser inmaculada? Porque era sin pecado, sin, era... Y era importante que ella no tuviera pecado. Sí, no tuviera ningún... para concebir a Dios.
Exactamente, para tener en su cuerpo, en su vientre, a Dios, ¿verdad? Tenía que ser inmaculada. Era como una necesidad, ¿verdad? Y ahora ella es la madre de Dios. ¿Por qué es madre de Dios? ¿O es la madre nada más de la humanidad de Jesús? Es la madre de, no, pues es la madre de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y las mamás no tienen nada más una parte del hijo, es todo completito, ¿verdad? El hijo es su hijo y su hijo, que es Jesús, es Dios. Por eso ella es la madre de Dios, ¿verdad? Y de la virginidad perpetua, ¿qué es lo que nos dice acerca de Jesús? El hecho de que María fue siempre virgen y de que concibió a Jesús sin la intervención de un hombre. Pues nos dice precisamente, ¿qué nos dice acerca de Jesús? Que ella es su mamá, pero ¿quién es su papá? ¿Quién es el papá de Jesús? Pues es Dios. Dios. Es Dios. El dogma de la virginidad de María lo que afirma acerca de Jesús es que Jesucristo fue concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. María es su mamá, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso él puede llamar a Dios su Padre, ¿verdad? Y no nomás por adopción, sino porque él verdaderamente es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Muy bien, y el dogma de la Asunción, ¿qué significa ese dogma? Que fue ascendida, ¿no? Ascendió al cielo en cuerpo. En cuerpo y alma, así es, muy bien. Y esto lo que nos indica es un testimonio a la resurrección, de la resurrección de Cristo primeramente, y la resurrección que Cristo promete para todos los que le creemos en él. De hecho, para todo ser humano, ¿verdad? La resurrección de Cristo es lo que nos dice que todos nosotros como seres humanos, el último día, el día del juicio final, vamos a resucitar. Algunos para la resurrección de condenación, otros esperemos estar entre estos grupos, con la gracia de Dios, para la resurrección, para la vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto al rosario, nosotros como católicos rezamos el rosario. Es una devoción central, es la más importante, devoción a la Santísima Virgen María. La mujer explicó, ¿verdad?, cómo es el rosario, pero podemos pensar en esto. El rosario es una manera de meditar en la vida de Cristo. El rosario comenzó como una oración de la gente sencilla. En los monasterios, los religiosos y los monjes, ellos rezaban, aquí me está dando el sol, rezaban el oficio divino, y nosotros como religiosos hasta la fecha seguimos rezando el oficio divino, pero el oficio divino son 150 salmos, ¿verdad? Y antes se rezaban los 150 salmos en una semana, ahora se rezan en un mes, ¿verdad? Y es nuestra oración como religiosos y personas consagradas a Dios, lo hacemos todos los días, rezamos lo que se llama el oficio divino. La gente sencilla, pues obviamente no tienen tanto tiempo de rezar, ¿verdad? Y tampoco tenían la oportunidad, mucha gente no sabía leer. Entonces la gente sencilla comenzaron a rezar a la Virgen la oración del Ave María, ¿verdad? Y luego meditaban sobre los misterios de la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces los rosarios, el rosario es eso, es una meditación sobre la vida de Cristo usando el Ave María y el Padre Nuestro. Y como vemos, el Ave María pues viene del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es la proclamación del Evangelio. Lo que cuando el ángel se le apareció a la Virgen fue las primeras palabras
digamos, del evangelio, de la buena nueva, que Jesús iba a venir al mundo, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿verdad? El ángel mismo anunciándole a la humanidad por medio de la Virgen que Dios iba a venir, ¿verdad? Y la segunda parte, cuando le pedimos a ella que interceda por nosotros. Entonces, en lugar de los 150 salmos, la gente sencilla rezaba 150 Ave Marías, ¿verdad? Y las dividían en grupitos de 10, y cada grupito asignaban un misterio de la vida de Jesús. Y era una manera como ellos se unían a la oración de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, después Juan Pablo II le agregó los misterios luminosos, ¿verdad? En el año 2002. Entonces ahora ya no son 150, ahora son 200 Ave María, ¿verdad? En total del rosario. Pero cada día se rezan nada más 5 décadas, entonces nomás se rezan 50 Ave Marías al día. Hay personas que lo rezan completo, ¿verdad? Pero pues se toma como 1 hora y 10 minutos, ¿verdad? Pero bueno, y es la oración más importante, y sí sería bueno que nosotros aprendiéramos a rezar el rosario. Debería darles a ustedes unos libritos, cómo rezar el rosario, pero también lo pueden encontrar en línea, ¿verdad? Hasta pueden encontrar rosarios en YouTube, ¿verdad? Y tienen diferentes oraciones y todo eso. Y tienen, creo que en sus hojitas, por ahí tienen cómo se reza el rosario, pero no estoy segura. Si no lo tienen, díganme para darles la hojita de cómo se reza el rosario, ¿verdad? Pero bueno, ahora vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. De hecho, pues, ¿por qué no lo buscamos? ¿Verdad? Búscame en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. A ver. Juan 19. Es otro pasaje muy importante en el versículo 25, en cuanto a la devoción mariana. Nos dice el Evangelio: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la mujer de Cleofás, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos en este pasaje del Evangelio de San Juan que fue en la cruz donde Jesús le entregó a su mamá, se la entregó a su discípulo amado. Y ahí en el discípulo amado estamos representados todos nosotros. Si yo soy una discípula de Jesús y yo sé que Jesús me ama, yo también voy a recibir a María en mi casa. Así como el discípulo amado. Fue el último regalo de Jesús que nos hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Nos entregó a su mamá. Y nosotros, como sus buenos discípulos, sus discípulos amados, necesitamos abrirle las puertas de nuestra casa y las puertas de nuestro corazón y recibirla como Él nos dijo: aquí está tu madre, ¿verdad? Entonces ahí yo no sé por qué los evangélicos no toman esas palabras literalmente como lo suelen hacer, ¿verdad? ¿Por qué ese pasaje de la Biblia no es importante para ellos? Si ellos se sienten discípulos amados de Jesús, ¿por qué cierran su corazón y las puertas de su casa a la mamá de Jesús? Yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo, pero pues cada quien sus traumas, ¿verdad? pero ahí lo vemos, de la misma boca de Jesús, desde la cruz, cuando estaba muriendo. Aquí tienes a tu madre, ¿verdad? Y el discípulo amado la recibió desde ese momento en su casa, ¿verdad? Bueno, entonces para terminar el día de hoy, porque ya creo que se me pasó la mano de wiri de decir tantas cosas, vamos a hacer nuestra oración final. En tus hojitas debes tener tu oración
final, que es el memorare. ¿Ya? Este memorare lo compuso San Bernardo en el siglo XII por ahí, creo. Pero bueno, entonces vamos a decirlo. Está en español de España, así que pues ni modo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escucharlas y acogerlas benignamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, nomás el aviso que pues este domingo, si es posible, hagan todo lo posible para participar en la celebración de la Virgen de Guadalupe. Vamos a comenzar el rosario a las 10:45 y es un rosario especial a la Virgen de Guadalupe y luego vamos a seguir con la misa normal de domingo a las 11:30 y después de misa vamos a tener mariachi, ¿verdad? Y ofrecer flores a la Virgen y si pueden traer un ramo de flores para ofrecer a la Virgen, pueden ponérselo ante la imagen durante el rosario o durante la serenata de la Virgen. Y después va a haber pozole para llevar, entonces pueden llevarse sus botecitos de pozole y almorzar en su casita muy a gusto. Entonces, hagan lo posible por asistir y pues allí nos vemos con el favor de Dios. Al menos para la misa, ¿verdad? Pero pues veremos, dijo el ciego. Ok, bueno, mil gracias. Muchas gracias. Al contrario, Dios los bendiga y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Bye bye.